kiosco. Pues para definirlo rápidamente, era el cacique del pueblo, el Chueco. O sea, dominaba, tenía relación con los sacerdotes. Así es. El presidente López Obrador recuerda ese dato, que es fundamental, que los propios sacerdotes saben exactamente quién es, o sea, conocen su nombre. Operaba desde años atrás con franca impunidad. O sea, Incluso recuerda este momento en donde le dicen uno de ellos no hagas esto y esa es la razón por la que lo ejecutan, ¿no? Y después, bueno, todo el tema de la relación que hay con el gobierno de Chihuahua, efectivamente, con una amplitud en la impunidad con la que se conducía en el estado, en donde incluso había una orden de aprehensión en su contra vigente cuando esto ocurrió, cuando los asesinatos de los sacerdotes y el guía de turistas sucedieron. Entonces, bueno, hay historia para atrás y hay historia también que hoy fue revelada, que no había sido comentada por el presidente, sobre cómo fueron las cosas una vez que ocurrió estos asesinatos, ¿no? Cómo entra la Federación a apoyar y le dicen, no, espérate, entregamos los cuerpos y ya se salen de aquí. Eso no ocurrió y entonces ha estado muy, muy cerca el Ejército, la Guardia Nacional, por supuesto, la mirada del gobierno ahí y va a seguir estando. Esa es la promesa que hace el presidente el día de hoy. Y esto es importante porque ayer ya el fiscal de Chihuahua, César Jauregui, ya anunciaba, bueno, ya vamos a cerrar todas las carpetas de investigación que están relacionadas con el Chueco, porque pues como ya se murió, ¿no? Pero como si se hubiera muerto de muerte natural, ¿no? Y entonces dice el presidente, ahí vamos a seguir, no solamente por este caso, pero un poco lo que da a entender también es que ahí hay más investigación que hacer, ¿no? Sí, y puntualizar, pues estamos hablando de un gobierno panista, un gobierno que hoy está a cargo de Maru Campos, y en su caso, esto que dice el presidente es fundamental. O sea, estaban de alguna manera extorsionando o secuestrando los cuerpos hasta que no se salieran los militares, los iban a entregar. Entonces esto nos habla de que hay vínculos, cuando menos, entre elementos estatales, municipales y el crimen organizado, porque no podría ser de otra manera. O sea, se la pusieron así, en blanco o negro. ¿Quieres los cuerpos de los sacerdotes y del guía de turistas? Ejército, bueno, para afuera. Te sales y los entregamos y nosotros seguimos operando la zona. Entonces también nos habla, y esto es muy importante porque siempre se le adjudica el problema de la violencia a López Obrador. Sí. Esto nos habla de cómo los gobiernos estatales han coexistido con esos grupos delincuenciales, los han encumbrado. Bueno, está el caso de Tamaulipas, ¿no? También como en la administración de Cabeza de Vaca, el Cártel del Noreste todavía fue adquiriendo más fuerza de la que ya tenían con otros gobernadores. Entonces, sí hay un problema muy focalizado en ciertas entidades entre gobiernos locales y el crimen, ¿no? Sí, por eso un poco hace esta dedicatoria que ojalá en el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos tomen en cuenta estas circunstancias, porque pareciera que no se dan cuenta lo que está haciendo el gobierno federal en estas condiciones en donde, bueno, pues vemos estos esquemas de pronto de complicidad o de negligencia o no sé, no lo dice con claridad el presidente, aunque hoy también al hablar de la ejecución del Chueco, dice en medio de esta propuesta que le habían hecho antes de entregar los cuerpos y luego que se saliera el ejército, después también dice una cosa que es para llamar la atención, ¿no? Fue ejecutado después, por ahí pensando que con eso nos íbamos a salir. Pero no, entonces ahí hay muy delicadas declaraciones del día de hoy y de la situación, y donde el presidente dice estas cosas deberían de ser tomadas en cuenta si es que se hace seriamente un informe de derechos humanos. Vamos a ver lo que fueron las revelaciones de hoy del presidente. Cuando comete el asesinato, ¿no?, de los sacerdotes, uno de los fallecidos, de los sacerdotes asesinados, lo conocía porque le dice, no hagas esto o no me hagas esto, y le
llama por su apodo y aún así lo ejecuta. Actuamos, fue la Guardia Nacional, fueron elementos de la defensa, se inició la búsqueda, nos mandaron a decir de que si salía el ejército iban a entregar los cuerpos y dijimos no, y de repente aparecieron los cuerpos por donde ya se había buscado, o sea que cambiaron de parecer, porque la propuesta es ya entregamos los cuerpos y váyanse, y dijimos no, del gobierno de Chihuahua. ¿Qué sucedió? Aparecieron los cuerpos y no salió del ejército, se mantuvo, y lo mismo la Guardia Nacional lo ajusticiaron, a lo mejor pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda. ¿Qué le digo a la gente de la sierra? Que va a seguir la protección. Y que además esto cuestiona de fondo las posturas, por ejemplo, de los panistas que dicen hay que fortalecer a los policías locales, a los policías estatales. En verdad, cuando están metidos con este tipo de relaciones, hay que fortalecerlos todavía más, porque la estrategia de López Obrador ha sido la Guardia Nacional, poner más cuarteles, esta presencia de una policía unificada, con un mando muy claro y que además no esté penetrada por este tipo de vínculos. Pero además ni siquiera se sostiene, como si alguna vez hubieran hecho eso en algún estado. Nunca, los nunca. panistas, es increíble el cinismo. Y ayer estaban defendiendo esto, otra vez en el Congreso con una manta y todo. Lo vamos a ver porque es verdaderamente extraordinario el cinismo con que a veces se conducen. Pero bueno, está este tema relacionado con, en general, bueno, está Chihuahua, pero en general el tema de seguridad, la recuperación que se hace de las declaraciones de Antony Blinken. Las de antier, porque ayer, hay que decir, hizo otras declaraciones en una comparecencia en donde presenta un panorama totalmente distinto, hace un reconocimiento de lo que ha sido la colaboración y el trabajo particularmente del gobierno mexicano, y también reconoce otras cosas que estas no salen en la prensa. Por ejemplo, que el 96% de la entrada de fentanilo por la vía mexicana a Estados Unidos proviene de los lugares de aduana, de los lugares donde entra legalmente, y que eso es lo que tendría que controlarse, es decir, no con militares armados detrás de los personajes que forman parte de la delincuencia organizada. Hace un panorama muy distinto, ahorita lo vamos a ver. Pero el punto es que aquí el presidente sí hace la distinción y da el contexto de las condiciones en las cuales Antony Blinken hizo estas declaraciones de antier. Ayer lo comentábamos nosotros aquí, ¿no? Forzado un poco por el republicano Lindsey Graham, que lo va empujando. Finalmente hace de todas formas esta declaración. El presidente nota, digamos, el contexto, pero también sí desmiente esto que es el centro, digamos, del mensaje, que es que el crimen organizado tiene tomados algunos estados, y la respuesta es: no hay ningún lugar en el territorio mexicano en donde no estén las fuerzas del orden. Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Se suscitan estos encuentros o debates. Tengo entendido de que un republicano le planteó de si en México dominaban los narcos. Él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos, pero lo interrumpió y le dijo, a ver, y entonces tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no? Eso es falso, no es cierto. Hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó de que no era cierto. Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua. Si dominara el narco, no
se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes. No hay ningún lugar del territorio en donde no haya presencia de la autoridad. Te puedo decir al señor Blinken, que creo lo sabe, debe de reconocerse que cuando le preguntan si consideran que es recomendable considerar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos, dijeron que no. Pues es que así como dicen una cosa, dicen otra. Lo cierto es que los funcionarios de Biden han sido avasallados por los republicanos en un escenario preelectoral. Entonces, como saben que lo que se va a decir ahí será nota, pues entonces no se quieren ver tibios, se quieren ver con mano dura. Y nada más para reforzar este punto de vista, Katherine Tai, la representante comercial, también ya fue con estos comités y le piden mano dura. Y ella acaba de esbozar una declaración que va a ser muy polémica. También dice, las políticas de México amenazan con causar un daño económico grave a los agricultores de los Estados Unidos y sofocar la innovación que puede promover la seguridad alimentaria mundial. Si nuestras inquietudes no se resuelven a través de consultas técnicas, vamos a considerar todas las opciones para solucionar este problema, incluso tomando medidas adicionales bajo el TEMEC. O sea, ya los republicanos le sacaron esta declaración a Katherine Tai diciendo, va mano dura sobre el TEMEC, si no dejan entrar los transgénicos para consumo humano, va a haber problemas, va a haber más mano dura e insistir. O sea, estamos bajo este clima y estos funcionarios pues están dándole gusto a los republicanos. Sí, no, y además, bueno, conocemos el modito de Sí. Katherine Tai y aquí lo que se da es una combinación entre ese modito, entre el contexto electoral y, por supuesto, el contexto mediático y de los intereses de quienes de pronto magnifican una declaración como esta, pero, por ejemplo, o sea, si recordamos las portadas de ayer, todas las portadas traían esta declaración que le fue sacada a Blinken sobre los cárteles en los estados, ¿no? Hoy no hay una sola portada que destaque las declaraciones de ayer de Blinken, que vamos a escuchar en este momento con las consideraciones y el reconocimiento que hace sobre lo que está haciendo México. Vamos a ver. We are working with Mexico to try to disrupt the cartels, to try to disband the places where fentanyl is being manufactured. Mexico is usually security challenged. That is no secret. They have put increased resources into this. Their seizures of fentanyl are up. The forces they have deployed last year, we agreed with Mexico to develop a joint synthetic drug action plan to expand cooperation with Mexico to deal with the problem of fentanyl production and transit from Mexico. We've seen in Mexico over the last year a record number of seizures when it comes to fentanyl. We've seen a record number of disruptions of the places where fentanyl is produced. According to DHS, about 95% of the fentanyl coming into the United States from Mexico is coming through legal points of entry. We have technology that you, I know, are well aware of that can help us better detect the efforts to smuggle through points of entry this fentanyl, which is being deployed. Ahora, destacar que la mayor parte de ese fentanilo lo están trasladando ciudadanos de los Estados Unidos, no migrantes mexicanos. Eso lo vimos también, O sea, importantísimo dato. Y esta otra parte en donde al final del día no están diciendo nada sobre el consumo. Somos puente para llevarles el fentanilo en cierta medida porque tienen esa necesidad de consumo. O sea, de esa parte de la ecuación no se habla. No se habla, pero el presidente sí habla hoy de esto a propósito de todo el fenómeno y a propósito de México también, y ya le comentábamos hace un muy buen análisis a propósito de datos que tienen que ver con estados donde específicamente se está presentando este problema ya de manera muy identificada. Particularmente hoy vuelve a hablar de Guanajuato y el tema del alto consumo que existe y de la relación entre esto y
y los homicidios, porque también hay la identificación de cuántos homicidios están relacionados con el crimen organizado, pero dice el presidente, no es tanto el tráfico, o sea, este tráfico no se da en distintos lugares, sino es porque hay un mercado muy crecido de consumo, ¿no? Y eso es lo que hay que atender y eso es lo que también se ha puesto sobre la mesa en la relación con Estados Unidos de atender esas causas, ¿no? Que el gobierno mexicano lo está haciendo con estas estrategias de atender a los jóvenes, de programas sociales, etcétera, y con este llamado a la recuperación y al mantenimiento en donde lo hay, todo el tema de las redes familiares y de las tradiciones también culturales, ¿no? Porque compara a Guanajuato con Querétaro, que ambas entidades son gobernadas por el PAN, y también dice, en el caso de Guanajuato, son menores los salarios. O sea, también hace, digamos, un análisis sociológico de esta realidad, de cómo es posible que Querétaro sea de los estados más seguros, siendo vecino de Guanajuato, que es hoy en día el que tiene más violencia. No solamente con Querétaro, fíjate, hoy me llamó la atención que también lo compara con Sinaloa. Sinaloa, sí, ¿no? Sí, un lugar donde siempre se habla en su relación con el narcotráfico y todo. En Sinaloa no hay tal cantidad de homicidios como sí las hay en Guanajuato. ¿Y por qué? Dice el presidente el día de hoy. Y ahorita vamos a ver el gráfico de cómo están los estados donde se concentran los homicidios, pero el presidente lo pone sobre el tema del consumo. Vamos a ver este análisis que hizo con los datos que presentó. 35% en 3 estados. Fíjense que no estuvo Guanajuato. Fue el cuarto, que siempre está en el segundo lugar. Y 3 estados ayer sin homicidio. Tenemos muy claro que es tráfico y consumo lo que nos produce los homicidios, genera los homicidios. En el caso de Zacatecas es tránsito, ya es una ruta. El caso de Sonora tiene consumo. Por ejemplo, donde tenemos más problemas es en Obregón, en Palme, Guaymas. Ahí hay consumo, desgraciadamente. Hay una relación estrecha. Por eso no es válido, ¿no?, lo que dicen en el Departamento de Estado de que domina, ¿no? Tenemos más atención a los jóvenes, hay programas especiales. ¿Y a la población de esos estados qué les dice, presidente? A la población que todavía enfrentan este tipo de situaciones, sobre todo las familias trabajando todos los días, y todos esos están abajo de la media nacional. Es Chiapas, sí, pero sí es la misma. Los trabajos en Guanajuato, o mejor dicho, el pago de salarios en Guanajuato es más bajo que en Querétaro. Y presentó los datos, ¿no?, de los homicidios en diversas entidades en relación sobre todo al crimen organizado. O sea, la mayor parte de homicidios que hoy en día se cometen en este país están vinculados precisamente a ese fenómeno, ¿no? 74% dijo, no detecté si específicamente en el caso de Guanajuato o en el caso en general de los homicidios, pero este primer gráfico que veíamos donde dice no aparece Guanajuato, era una fotografía de un día, pero aquí lo que podemos ver es esto que nos presentaron ya desde el otro día, enero-febrero, en donde efectivamente Guanajuato aparece en primer lugar con 511 homicidios. Y luego vemos, por ejemplo, el tema de Sinaloa, que ya comentábamos, ¿no? 511, Sinaloa está después de la mitad, después de San Luis Potosí con 79 homicidios, y en donde estas 6 entidades concentran los homicidios, y el presidente dice, ahí hay un tema de consumo. Igualmente habló de Chiapas, por ejemplo, donde está muy bajito el caso de la presentación de la incidencia de homicidios. También habló de
de Sonora, pero llamaba mucho la atención efectivamente tanto Querétaro, que está pegado, como Sinaloa, que es un estado donde, por ejemplo, yo el otro día decía, hay una relación entre la cantidad de decomisos, ¿no?, de droga y de armamento, en donde, por ejemplo, está Sinaloa con este tema de los homicidios y del crimen organizado. El presidente dice, no, el tema está en el consumo, no específicamente en donde están los laboratorios. Y puntualizar esta crítica que se ha hecho de forma permanente, que allá en Guanajuato permanece un fiscal que es un incompetente, Carlos Amarripa, y que algo le debe el gobernador panista Diego Sinue, lo mantiene en el cargo después de estos resultados. Es increíble que no solo exista una ausencia en las investigaciones, una tremenda impunidad que permite que los grupos delincuenciales siguen generando violencia. O sea, no hay un ataque frontal a este tipo de grupos. O sea, hay una omisión. Y es un estado que nos dicen los panistas es modelo. ¿Modelo de qué? Además ponen a Diego Sinue como presidenciable, pero sí, es una de las críticas. No sabemos. O sea, ¿cómo vas a defender a este fiscal, a Carlos Amarripa, el de Guanajuato? No hay manera de defenderlo y ahí sigue en el cargo, ¿no? Sí, aunque el día de hoy el presidente le restó importancia a eso en razón de cómo se ha venido involucrando el gobierno federal en todo este tema del control, ¿no? Digamos, de la persecución de estos grupos criminales. Pero sí, efectivamente, ese es uno de los temas que ya también hemos tratado aquí, pero su centro es el análisis de fondo de cuál es el tema, y por eso también dice, pues, el análisis que hace el gobierno de Estados Unidos o los legisladores republicanos en Estados Unidos, pues no nos cuadra, ¿no?